Lucas, capítulo. Vamos a ver si los hermanos tienen por lo menos claro eso, que sea un poquito. Lucas capítulo 16, versículo 14. Venimos estudiando el libro de Lucas en forma sistemática, significa versículo por versículo. Y ya hemos visto que Lucas nos lleva a demostrar que Jesús es el Mesías que Israel había esperado por todo el tiempo. Lo hace a través del Antiguo Testamento, mostrando cómo antes de que viniera Jesús tenía que venir el precursor, el que lo anunciara, y ese fue Juan el Bautista. Y por eso Lucas enfatiza ese encuentro con Juan el Bautista, cómo Juan influye en la vida de Jesús de una manera tan increíble. Recuerde que Juan es el que proclama a Jesús cuando lo ve y dice: miren, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a partir de ahí comienza el ministerio de Jesús, un ministerio de miles de personas, pero tristemente miles de personas como hoy que lo buscan solo cuando tienen una necesidad y no porque quieran tener una relación con él. También el texto nos lleva muy claramente también a que entendamos que ese Jesús que vino, que estaba esperando Israel, también es Dios. Tiene poder sobre las enfermedades, tiene poder sobre el mundo espiritual, eso es increíble, y poder sobre la naturaleza. Solo Dios puede tener esas cosas. Por lo tanto, estamos ante Dios mismo, Dios hecho hombre. Y Lucas trata de mostrarnos de todas las formas posibles que eso es lo que él muestra. Por eso cuando llegamos, vamos avanzando y vemos que Jesús tiene todos esos discípulos. Tristemente muchos no son genuinos discípulos, sino son personas que buscan un favor de Dios. Jesús les dice que se molesta con su incredulidad y les dice: ¿hasta cuándo os he de soportar, generación incrédula? Porque buscar al Señor por esas razones no es bueno. Sin embargo, el Señor, a pesar de eso, dice la Biblia que coge y manda 12 hombres, los nombra, y fuera de eso los sigue un montón de gente y empieza a hablar por parábolas. Y hemos visto que ahora que Jesús se acerca a Jerusalén, ya estamos muy cerquita de entrar a la última semana de Jesús, la semana de lo que el mundo llama la semana de la pasión y crucifixión. Ya estamos muy cerca, Jesús se acerca, pero a medida que se acerca hay algo que se siente mucho: la oposición de los líderes religiosos. Los fariseos lo atacan por todos los lados, le dicen que es que todo lo hacen en nombre de Satanás, y lo detestan. Realmente ellos han llegado a un punto donde detestan a Jesús a pesar de que Jesús no les ha hecho nada. Y entonces Jesús les dice: no sigan la levadura de los fariseos, tengan cuidado de sus enseñanzas, no sigan sus principios, no los imiten. Pero los fariseos seguían creyéndose muy espirituales. Y hemos visto que Jesús entonces resalta: en lugar de hacerle caso a ellos, más bien estén listos para que cuando yo regrese, ¿cómo los voy a encontrar a ustedes? El día que yo venga, ustedes, ¿cómo los vamos a encontrar usted y yo? ¿Cómo va a ser esa relación entre nosotros? Dice el Señor. ¿Está listo para encontrarse conmigo? Y les dice que se preparen, que no sean como ese siervo infiel que no se preparó. Y el Señor resalta que para él lo más importante son los perdidos. Y entonces nos da 3 parábolas sobre los perdidos. La oveja perdida, esa fue una. ¿Se acuerdan de la otra? La moneda perdida. ¿Y la otra? Y el hijo pródigo. Y las 3 es, para Dios es un alma, es la cosa más importante de la vida, más que cualquier otra cosa. Y entonces, después de dar esa enseñanza que tenemos en el libro de Lucas, en el capítulo ya 15 y entramos al 16, el Señor habla de un mayordomo que es infiel. Esa mayordomo infiel es una charla que Jesús dirige, es una parábola que le enseña a sus discípulos. Está hablando con sus discípulos y les dice que ese mayordomo fue muy astuto, muy sagaz, y que los que están en el mundo que no creen en el Señor son muy astutos para llegar y hacer cosas. Que nosotros como creyentes usemos todos los recursos que el mundo tiene, pero para hacerlo bueno, no para imitarlos a ellos y hacerlo malo. A eso nos llamó el Señor. Y terminó diciendo la semana pasada, el Señor nos llamó la atención en el versículo número 13, que no podemos servir a 2 señores, en el 16:13, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. Y obviamente es porque en ese tiempo había, igual que hoy, un afán por la riqueza, por tener cosas. Ese era un afán que era muy normal en esos tiempos, igual que el día de hoy. Ahora, Jesús termina ese discurso y ¿quién estaban sentados escuchándolo? Los fariseos. Y los fariseos son raros, ¿no? Odian a Jesús, pero no se pierden ningún discurso de él. Eso es como alguien que dice: a usted no me cae bien. Entonces le digo: ¿y para qué viene a oírme entonces todos los domingos? Y hay gente así, pero hay gente así. Y eso es lo que pasaba ahí. Odiaban a Jesús, pero no podían. Ahora, la intención de ellos era encontrar que un día Jesús dijera algo torcido para que llegara y caerle y decirle: vea, está fallando, para acusarlo.
Nosotros obviamente, espero que ustedes no hagan eso, obviamente. Ahora, el punto es que Jesús, en la enseñanza que vamos a, después de que él dice eso, los fariseos que están ahí escucharon todo el discurso de Jesús sobre la riqueza, sobre que solo podemos servir a Dios o a las riquezas, pero no a los dos. Y después entonces de mirar eso, los fariseos hicieron algo que fue muy desagradable y que vamos a ver a continuación. Por eso hoy comenzamos en Lucas 16:14 en adelante. Lucas 16:14. ¿Están ahí? En adelante. Pero vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Rogamos, Señor, que tú obres en cada vida, en cada corazón, como solo tú y nadie más que tú lo puede hacer. Gracias por cada persona que has traído, por la que nos escuchan, Señor. Yo te pido que tú obres en sus vidas y corazones y que tú, Señor, hagas esa obra perfecta en todos y cada uno de nosotros. Perdónanos por pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado. Ayúdanos a tener hoy la disposición de escuchar y aprender de tu palabra y hacer los cambios necesarios. Ayúdanos a proclamarla con claridad. Ten misericordia de todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y entonces llegamos al versículo 14 y dice que esa charla que acaba de tener con sus discípulos la escucharon los fariseos. Y los fariseos, cuando escucharon que lo que dijo Jesús de que había que amar a Dios o las riquezas, hicieron algo terrible, empezaron a burlarse de Jesús. Y ahí lo dice el texto que está en pantalla. Y oían también todas estas cosas, dice el texto, los fariseos, que eran ávaros y se burlaban de él. Ush. Ahora, ¿por qué los fariseos se ponen a burlarse de Jesús después de que Jesús habla esto? Porque los fariseos tenían un problema que la Biblia denuncia que ellos tenían. Ellos eran amigos del dinero. La traducción de la palabra ávaros es amigos de la plata. Amaban la plata y es que la plata es lo más importante y uno tiene que tenerla. Y no les importaba cómo conseguirla. Hacían torcidos, pero torcidos en el nombre de Dios. Entraban a la casa de las viudas y le sacaban la plata. Eran diezmadores juiciosos. En esa parte ellos decían, nosotros le cumplimos a Dios porque nosotros diezmamos, ofrendamos. Pero Dios no está diciendo que diezmar y ofrendar con eso usted ya está paz. Eso es solo una parte con Dios. Estos llegaban y justificaban lo malo que hacían diciendo, pero yo le doy a Dios y le doy a Dios y eso justifica. Y además los fariseos tenían un problema de orgullo que pensaban que eran las personas más religiosas, espirituales de la época. Decían, no hay nadie más santo que nosotros. Entonces ellos no se veían que cometían pecados ni faltas, ellos se creían que eran lo máximo en limpieza, en pureza. Y resulta que en este texto dice acá que empezaron a burlarse cuando Jesús dijo que había que amar a Dios o a las riquezas. ¿Por qué? Porque ellos amaban las riquezas. Dijo, ¿qué tal diciendo que no podemos tener riquezas? La mayoría tenían plata, eran ricos. Y ellos decían, ¿qué tal viene lo que viene a decirnos? Y cuando dice que se burlaban, la palabra significa resoplar con la nariz, hacer gestos de burla con la nariz. A ver, trate de burlarse usted con la nariz. Es difícil, es un complicado, pero era con eso. Era hacer una mueca, mejor dicho, básicamente. Ahora, hacen la mueca y Jesús se da cuenta. Porque ellos empezaban a decir, Cuando usted dice, uy, esas caras que usted pone. Usted lo dice con otra palabra, bofe, jeta, chunchullo, no sé, una cosa así. Pero bueno, más o menos es eso. Entonces, la persona llegaba y Jesús se dio cuenta. Entonces Jesús deja de enseñarle a los discípulos y empieza a hablarle a los fariseos, basado en la burla que tienen con él. ¿Y qué les dice? Entonces Dios, el Señor, les manda un mensaje, empieza a decirles algo fuerte. Versículo número 15. Ahí está el texto. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. El Señor entonces se voltea y empieza a decirle cosas a esos muchachos. Ellos entraban a las casas de las viudas y la palabra dice, Jesús dijo que ellos devoraban las casas de las viudas. Significa que manipulaban a las personas para quedarse con sus propiedades o con su plata. Eso era lo que hacían. Y hoy dice el Señor, terrible, pero ojo, pero nunca les hacían un juicio. ¿Sabe por qué? Porque los que enjuiciaban a los fariseos eran otros fariseos que hacían la misma vaina. Y entonces yo te absolvía.
Pero si alguien del pueblo llegaba y hacía y le robaba a alguien, ¡ay! Lo apedreaban, le daban látigo. Ahí sí. O sea, era una justicia comprada. Terrible. Entonces ellos pensaban que con cumplirle a Dios con el diezmo y la ofrenda, con eso tenían. Y obvio, hay que cumplirle a Dios con lo que Él pide, pero eso no es lo que solamente pide Dios. La verdad, ellos eran hipócritas porque condenaban a los demás sin misericordia, como si fueran los jueces, pero en sus propios casos nunca se inculpaban de nada, nunca, y no lo hacían. Siempre salían absueltos. Entonces, cuando Jesús dice esto, pues les ofendió mucho, pero Jesús les contesta, ¿saben qué? Todas las personas del mundo, los que los ven a ustedes, los ven bonitos. Ser fariseo en esa época no era malo. Hoy en día usted le dicen fariseo y usted se va rebotando. Pero en esa época usted le decían fariseo y decía, uy, gracias, qué bendición. Claro, porque ser fariseo en esa época era ser un líder religioso, ser una persona reconocida, famosa, respetada. Y fuera de eso, usted tenía la fama de que era alguien consagrado a Dios. Es más, usted se vestía de una forma especial. Y es más, depende cómo se vistiera, usted era considerado de mayor espiritualidad o menor espiritualidad. Había unas bolitas que colgaban, unas borlas que colgaban de los mantos, y dependiendo de la cantidad de borlitas que haya, eso significaba su nivel espiritual. Y entonces ellos decían, vea, soy súper espiritual porque me he visto así, porque voy al templo, porque diezmo, porque ofrendo. Terrible. Y Dios dice, ustedes para afuera se ven lindos. Pero Dios le sale con esta frase, Dios conoce su corazón. Pero en el texto que estamos viendo dice, Dios conoce vuestros corazones. ¿Y qué significa? Que el malvado y corrupto corazón que ellos tenían, Dios sí lo conocía. Y decía, usted aparenta, es como decir, usted viene a la iglesia, usted ofrenda, usted diezma, pero Dios sabe que en su corazón usted por dentro tiene rabia, ira, enojo con la vida, con Dios, con las cosas, y usted está todo rebotado por dentro. Y eso es básicamente lo que está diciendo el Señor. Y está diciendo, hay muchas personas, muchos fariseos que van al templo y se ven lindos, pero cuando miramos el corazón está podrido, está dañado. Tienen cosas que son totalmente desagradables a Dios. Y lo que para el mundo, porque por fuera se ven sublimes. Sublime significa que ilumina, que uy, qué ejemplo a seguir, mire, qué cosa tan alta, qué espiritualidad tan... Dios dice, es abominación. Me dan ganas de vomitar, dice el Señor. Afuera ustedes son lo más lindo, pero yo los miro, dice el Señor, y yo digo, guácatelas. Ustedes son una cosa muy horrible, por decirlo así. ¿Está claro lo que dice? O sea, lo que el Señor le está diciendo es muy fuerte a los fariseos. Y básicamente los está denunciando. ¿Por qué lo hace? Porque se están burlando de él. Y les contesta, ustedes se justifican a sí mismos. Ahora, este discurso en los tiempos bíblicos, recuerden que no había números. No era capítulo 4, versículo 8. No, era una sola carta derecho. Así que este texto va derecho. Pareciera que cuando le leemos cambiara de tema cada versículo. No cambia de tema. Vamos a darnos cuenta que sigue hablando con los mismos fariseos y les sigue diciendo cosas. Vamos a mirar cómo funciona. Por eso dice acá que el Señor los acusa de que son abominables ante Dios. ¿Qué es lo abominable de ellos? Que son arrogantes, orgullosos, vanagloriosos, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, que realmente no tienen una relación seria con Dios, solo tienen una religiosidad. Y Dios odia a los religiosos, los que lo buscan solo haciendo ritos, creyendo que así están bien con Dios. Eso no lo aguanta el Señor. Y entre más se engrandecían ante los hombres, más abominables se hacían para Dios. Entre más la gente... Por eso Jesús dijo a los fariseos que, por ejemplo, cuando ayunéis no seáis como los hipócritas que demudan sus rostros para ser vistos por los hombres. A los fariseos les encanta la publicidad, que la gente le diga, ay, tan espiritual que te ves. Un fariseo ayunaba y ¿sabe qué le decía a todos? Estoy ayunando. Soy súper espiritual, llevo 3 horas. Y le encantaba que le dijeran, ay, qué bueno, usted sí, tan consagrado que es usted. Por eso la Biblia dice, cuando oréis, que no sean como también con las personas que se paran en las esquinas a orar. ¿Quiénes eran? Los fariseos. Para ser vistos por los hombres. Dice el Señor, no sea como ellos, que les gusta que, ay, que me está orando ese hermano allá en la esquina. Que nadie, es una cosa entre usted y Dios. Dios detesta esa gente que quiere ser sobresaliente y que quiere mostrarse y que simplemente medio le cumple a Dios con algunas cosas creyendo que con eso Dios está contento. Wow.
Entonces este fariseo es un legalista, por decirlo así. Entonces el Señor, como los fariseos están cuestionando lo que hace Jesús y burlándose del ministerio de Jesús, entonces Jesús les recuerda algo que autentica su ministerio. Y eso está en el versículo 16. El Señor les recuerda a los fariseos, específicamente en este versículo, que la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Es un texto muy difícil, sobre todo el final, pero muy interesante. Entonces el Señor Jesús les sigue hablando a los fariseos y les dice, miren, ustedes me cuestionan su ministerio, pero ojo, la ley y los profetas hablaron de mi ministerio, dice el Señor. Si usted mira la ley, hablaba del que había de venir. Si usted mira a Juan, Juan fue el último que habló de mi venida y anunció que yo estaba aquí. Y eso es lo que les está diciendo. Y obviamente les recuerda eso para entender que él no está ahí porque quiso. Él está diciendo que la dispensación de la ley se había cumplido, que el rey ya estaba acá, que el Mesías había venido al mundo y que con Juan el Bautista terminaba el último profeta que anunciaba la venida del Mesías y que comenzaba ahora la era del Mesías, o sea, de Jesús. Y les recuerda, yo no estoy aquí porque sí, ustedes demeritan mi ministerio, pero realmente yo fui profetizado durante siglos por la ley y por los profetas. Tanto que Juan fue el último profeta que llegó y habló de mí. ¡Wow! Por eso Juan dice hasta Juan. Porque Juan cuando vio a Jesús, ¿qué dijo? Es necesario que él, Jesús, crezca y yo mengüe. Significa, es necesario que él ahora sea el grande y yo sea el pequeño, porque hasta aquí llego yo, dijo Juan. Juan mismo anunció que hasta ahí tenía que llegar él. Y por eso le dijo, ahora hay que seguirlo a él. Por eso le dijo a sus discípulos, ahora sigan a Jesús, ya no me sigan más a mí, porque ya se acabó lo que yo tenía que hacer, ya hice mi parte. Y eso es lo que él les recuerda acá. Sobre todo eso pasó cuando Juan reconoció a Jesús y dijo, miren, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Uy. Y entonces ocurrió lo que dice Jesús que pasa ahí. Desde ese momento que Juan terminó y entregó el ministerio y se lo dio a Jesús, dice, el reino de Dios es anunciado. Y en esta escena de la Biblia, ¿sabe cuánto tiempo llevamos? Jesús, ¿cuánto tiempo lleva anunciando? 3 años. Ya lleva 3 años anunciando el evangelio del reino. Significa diciéndole a la gente, hágame el favor y se convierte, entregue su vida al Señor, venga, arrepiéntase. Todos los 3 años lleva haciéndole así. ¡Wow! Proclamando el reino. Y hasta ahí el texto es re fácil. Pero sale una frase. Desde ese entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Uy, ¿todos se esfuerzan? ¿La gente se mataba por entrar al reino de Dios? Vamos a la historia a ver si era verdad o no es verdad, si se debe interpretar el texto. ¿De verdad la gente cuando Jesús proclamaba a todos, ay, quiero entrar al reino? No, Jesús ha denunciado que la mayoría de las personas lo siguen es porque quieren un favor de parte de Dios, no porque quieran entrar al reino. Entonces uno dice, ¿y entonces qué dice ese texto? ¿Querrá decir que Dios los fuerza a entrar? Que Dios le dice, al favor, entran o se mueren y los amenaza y les dice el infierno y todo eso. No, tampoco. No está diciendo eso. Para eso nos toca ir a los evangelios, y más que a los evangelios, al griego, lo que dice, cómo se traduce otras traducciones, porque el texto es un poquito difícil de traducir. Y la traducción dice, y desde ese entonces, todo en el reino se constriñe. Ahora sí quedó claro, ¿cierto? Claro, todo en el reino se constriñe. ¿Usted sabe qué es constriñe? Yo constriño, tú constriñes, vosotros constriñéis, vosotros constriñisteis, ¿no? ¿Nunca han sufrido de constreñimiento? ¿No es un delito el constreñimiento? ¿Una vaina así? La traducción cuando dice y todo se constriñe, pues esa sí es una traducción que va. Obviamente hay que entender que esa palabra que utilizan ahí tiene muchos visos y por eso en algunas versiones se traduce que como que el reino de Dios se esfuerzan, se meten. Pero la palabra literal es la palabra constriñe. ¿Qué significa la palabra constriñe específicamente en el texto? Dice, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todo en él se constriñe. La palabra constriñe significa obligar por la fuerza.
Y significa que el Señor desde ese entonces, cuando Él proclama la palabra, no todos, pero hay una cantidad de personas que sienten la fuerza, que en este caso es el Espíritu Santo, influyendo sobre sus vidas, que los atrae hasta que la persona dice, tengo que ir detrás de Él. Por desgracia, no son todos, sino unos pocos, tristemente. Y entonces ahí lo que está diciendo, que desde ese entonces el Señor, a través del Espíritu Santo, influye como una fuerza sobre la gente para tratar de convencerla de que llegue a sus caminos. Y eso es lo que pasó en nuestro caso. ¿Cuánto tiempo Dios habló a su vida? A través del Espíritu Santo, utilizando personas y circunstancias. Montones de tiempo. Montones. En mi caso fueron 13 años. Y era Dios, hasta que un día fue tan fuerte, ahí donde viene el constriñe, fue tanta la fuerza de ese mensaje que ya no era inevitable meterse con él. Y a eso es a lo que se refiere. Entonces, desde Juan el Bautista, desde que Jesús predicó, hay una fuerza influyendo en este mundo de una manera poderosa para convencer a las personas de que se acerquen al Señor. Esa fuerza es el Espíritu Santo de afuera que trata de convencernos para que estemos adentro con el Señor en su reino. ¿Está claro el punto? Eso es lo que realmente dice ahí. Dios no obliga a nadie, pero la fuerza sí está y uno siente cómo Dios lo presiona para que se acerque a Él. Y fuera de eso el Señor le dice, entonces yo no nombré este ministerio, yo estoy predicando la palabra porque, ojo, está profetizado desde Juan y les anuncia a los fariseos algo todavía más terrible. Es más fácil, versículo 17, que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Interesante. Y el Señor entonces saca una frase que, ojo, para esa época era muy famosa. Esta frase se utilizaba con frecuencia. Era normal decirlo, era un cliché que la gente decía. Y básicamente consistía en decir que muchas cosas se van a acabar, que van a haber generaciones, que es más, hasta va a hablar del cielo y la tierra y dice, toda esa vaina se va a acabar. Pero hay algo que jamás se va a acabar y siempre se va a cumplir. Se llama la palabra de Dios. Esa es inmutable. Significa no cambia, no muta, no cambia. Y wow, eso es algo increíble. Entonces acá dice que es más fácil que pasen el cielo y la tierra. Dice, mire, es más sencillo, es más fácil que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley, dice otra traducción. ¿Qué significa? Un día la tierra se va a acabar, está profetizado. La Biblia dice cielos nuevos y tierra nueva. Los cielos se van a acabar, cielos nuevos y tierra nueva. Pero la palabra de Dios va a seguir exactamente igual. Ahora la gente dice, pero pastor, si los tiempos cambian, las culturas cambian, ¿la Biblia no debería adaptarse a las culturas? Y la respuesta es no. No, porque Dios no cambia, Dios no ha cambiado su manera de pensar ni la va a cambiar. Y aunque han pasado 2000 años, Dios dice, esto sigue siendo lo que yo pienso que es bueno, esto es lo que yo sigo pensando que es malo y eso nunca va a cambiar. ¿Está claro ese punto? Por eso dice que ni una tilde de la ley pasará. Para los judíos, cada palabra es inspirada por Dios. Para nosotros también se supone que así es inspirada por Dios. Y dice que no habrá ni siquiera una tilde de lo que escribió el Señor que no se cumpla. Si el Señor dijo que va a pasar eso, eso va a pasar. Si el Señor dijo que eso va a ocurrir, pues eso va a ocurrir. ¿Por qué? Porque Él es inmutable, es propio de Él. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Mateo 24:35. Ni siquiera la letra más el símbolo más pequeño del alfabeto hebreo, la tilde, dejará de pasar. Significa tal cual está, así va a ocurrir. Y eso es una frase tremenda del Señor. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros como creyentes tenemos también que ver la palabra de esa manera, de esa forma. Ahora, Él está hablando a los fariseos y le está diciendo, ¿saben qué? Ustedes me critican, me juzgan, dicen que yo hago las cosas en el nombre del diablo, pero lo que no han leído o no quieren leer o reconocer es que las profecías hablaban de mí. Y cuando yo llegué y Juan me anunció, desde ahí yo hice lo que la profecía decía, empecé a proclamar el reino. Y lo que ustedes no han entendido es que todo lo que dice la Biblia que va a pasar en el reino va a ocurrir. Y la Biblia dice que el reino sería como un grano de mostaza que iba a crecer. Así que no importa lo que ustedes piensen, señores fariseos, el reino de Dios va a crecer. Eso es lo que les está diciendo.
porque está profetizado, porque Dios no cambia, porque Dios no miente y cada pedacito de la palabra que ha dicho que así es, se ha cumplido y lo que falta se va a cumplir. Ahora imagínese después de semejante vaciada, ¿qué cara pondría usted estando ahí sentado? Y eso quiere decir que toda la Biblia es una enseñanza para nosotros, llena de doctrinas fundamentales, que son las que nosotros, por ejemplo, la salvación, y también lleno de doctrinas generales, que hablan del compromiso que debemos tener. Pero tanto la doctrina general como la doctrina fundamental, las dos cosas son parte de la palabra de Dios y tenemos que creerlas. Y hasta ahí uno dice, bueno, ya es interesante. Pero pasamos al versículo 18 y el tema parece que fuera totalmente cambiante. Dice, ¿y ahora qué pasó? Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. No dice, ¿y eso qué tiene que ver? Le está hablando a los fariseos. Les habló que ellos aman las riquezas, que Él conoce sus corazones. Eso es lo que estamos viendo en los versículos anteriores. El Señor les está diciendo, yo conozco sus corazones, ustedes siguen al Dios del dinero, wow, y terrible. Fuera de eso, ustedes se justifican a sí mismos, ustedes hacen cosas torcidas y ustedes mismos se las creen y se justifican y condenan a los demás. Pero mi reino ha sido profetizado, yo estoy cumpliendo lo que las escrituras dicen y fuera de eso se va a cumplir, a pesar de lo que ustedes piensen lo otro. Y de pronto el Señor dice, y todo el que repudia a su marido, dice, ¿y de dónde sacó eso? Entonces, para entender eso, hay que ir a Mateo y entender un pedacito que no dice Lucas, pero que Mateo sí lo dice. Vamos allá. Para eso nos toca ir a Mateo 19, al versículo número 1. El 2, perdón. El 2. Vamos al versículo 2. Dice así. Obviamente estamos hablando del mismo discurso. Le siguieron grandes multitudes y el Señor los sanó ahí. Es cuando le habla a los discípulos la parábola del mayordomo infiel. Y entonces, versículo 3, vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Entonces, lo que hay en la mitad de Lucas, que no está aquí, está en Mateo, pero no está en Lucas, es que los fariseos, viendo que Jesús les decía esas cosas, se irritaron y empezaron a decirle, vamos a buscarle el quiebre, como siempre hacían. Y entonces le hicieron la pregunta. A ver, Jesús, yo puedo repudiar, eso significa divorciar, sacar, alejar a la mujer por cualquier causa. Uy. En el libro de Lucas que nosotros tenemos, dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, está ya la respuesta. Pero Mateo explica, y toca ir a Mateo para entender toda la respuesta, o si no vamos a quedar a medias. Entonces vamos a Mateo para la explicación. Mateo le preguntan a Jesús, ¿es lícito? Ahora, como pueden ver, es la misma conversación. Seguimos hablando con los fariseos. Los fariseos atacando a Jesús y Jesús respondiéndoles. Después de todo lo que les dijo, les acaba de decir, no importa lo que ustedes piensen, las profecías se van a cumplir. Literal. Pero ahora les dice algo más tremendo. ¿Saben qué? Yo hace unos 2 versículos les dije que ustedes eran injustos y que cuadraban las cosas para su propio provecho. Así que quiero mostrarles un ejemplo de cómo ustedes son de torcidos que cuadran las cosas para su propio provecho. Y para hacerlo, entonces el Señor utiliza la pregunta de los fariseos para mostrarles que ellos usan las cosas para su propio provecho. Resulta que los fariseos en los tiempos bíblicos convencieron a la mayor parte del pueblo que un hombre podía divorciarse de una mujer por cualquier causa. Quemo los frijoles. ¿Sabe qué? No va más, no me aguanto un día más de frijoles quemados. Me miró rayado. No resisto esa mirada pesada que usted me hace. ¿Qué me hizo? Me levantó la ceja. No me aguanto. Hasta aquí. Y el tipo, ojo, iba donde un fariseo o de un escriba y le decía, esta mujer no me gustó. Hágame el favor y me hace una carta de divorcio para poderla echar. Y se la hacía. El fariseo se la hacía. Y el tipo iba y se buscaba otra y lo mismo, y podía casarse muchas veces. Y eso estaba pasando en los tiempos de Jesús.
Ahora, ¿quién había hecho esa política? Los torcidos fariseos. Ellos la habían promulgado. ¿Por qué? Primero porque eran ricos, querían vivir bien y querían acomodar las escrituras de tal manera que pudieran vivir como a ellos les parecía que había que vivir. Entonces Jesús, para mostrarles que Él conoce su corazón y que no son tan limpios, les dice, les voy a dar un ejemplito, utilizando lo mismo que me están preguntando, de que ustedes tuercen las cosas. Y entonces dice lo siguiente, versículo, estoy en Mateo capítulo 19, versículos, ya voy para el versículo número 4. Mateo 19, 4. Un texto muy conocido. Y él respondió y les dijo, ahora Jesús les contesta, ¿no habéis leído lo que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por tanto, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces Jesús les contesta, oigan, ustedes dicen, me están preguntando que si es lícito. O sea, ellos querían que Jesús dijera que es lícito divorciarse por cualquier cosa y ya les explico por qué. Pero entonces Jesús les responde, le dice, ustedes me preguntan eso, pero ustedes yo les hago una... Jesús siempre contrapreguntaba. Les dice, ¿no dice la Biblia que el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? ¿Qué deben haber contestado los fariseos? Sí, así dice la Biblia. Así dice el Antiguo Testamento. ¿Qué dice ahí? ¿Dejar al hombre qué? Padre y madre. Eso significa cuadras, barrios, municipios de distancia. Hago la aclaración porque hay bellas que no lo han entendido, ¿ok? No falta el sinvergüenza. Venga, yo le hago el tercero. Y de esos hay hartos. Venga, yo le hago el tercero, venga. No, o sea, pilas. Ahí dice dejará del verbo chao mami, chao mami. Eso se trata, para eso se casan, ¿no? ¿Listo? Ahora, el texto está diciendo que Jesús les recuerda cuál fue el plan de Dios al principio. Dice, varón y hembra los creó y Él los juntó. ¿Y qué más dice el texto? Y dice acá, y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. ¿Y qué más dijo Dios al principio? Les está recordando las palabras de Génesis. Entonces, le recuerdan y Jesús les recuerda este pedazo. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y entonces en el principio que dijo Dios, no existe separación. Dios creó al hombre, la mujer, lo siento, no hay separación. Entonces los fariseos que están enganchados con Jesús le dicen, ay, pero si eso es así, entonces ¿por qué Moisés, versículo 17, dijo, ¿por qué Moisés? Y esta es una frase, una cosa muy interesante de entender qué pasó ahí. Un momento, versículo 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio? Ay, se dice, ¿cómo así hubo divorcios en el Antiguo Testamento? Yes. Y aquí viene la explicación de Jesús. Ojo, este es Jesús explicando. El fariseo le pregunta a Jesús, Jesús, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? O sea, y sacarla, decirle que se fuera. Si usted dice que no, que el principio fue así, ¿por qué Moisés hizo lo contrario y sí dio una carta para que la persona se pudiera ir? Si al principio usted dijo que no se podían separar. Es una muy buena pregunta. Entonces Jesús le contesta todavía más sabiamente. En el siguiente versículo. Dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió. La palabra significa conceder. Es una concesión, no un mandamiento. Os concedió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y entonces dice, quiero explicarles por qué Moisés dio la cartica. Resulta que en los tiempos de Moisés, los hombres empezaron a maltratar a las mujeres por cualquier cosa. A maltratarlas. O lo llamaríamos violencia intrafamiliar. Maltrato. Moisés, obviamente, intentó arreglar eso, pero se dio cuenta que el corazón, ahí dice, la dureza del corazón del hombre era tanta que aunque Moisés les llamaba la atención, ese asunto no cambiaba. La mujer entonces estaba desprotegida, en peligro. Entonces Moisés dice, las van a matar, que es lo que vemos hoy. Las van a acabar. Entonces Moisés concede. Una concesión no es un mandamiento. Es una acepción a la regla. La regla es no hay concesiones. Pero viendo eso, Moisés dice, entonces yo voy a hacer una carta donde acepto que la persona salga para que no siga siendo sometida a ese tipo de cosas.
por la dureza del corazón y le echa la culpa al hombre. Por la dureza del corazón. Uy, esa es la razón que el Señor esgrime. Le dice, entonces la carta de divorcio que dio Moisés no fue para cualquier cosa. Y no fue para que el hombre tuviera ventaja. Fue más bien para cuidar a esas mujeres que estaban sufriendo por la dureza del corazón del hombre, que no perdonaba media. Eso fue por eso que lo hizo. Ahora, entonces, claro, el fariseo puede haber dicho, o sea que yo ahorita también, pues como tengo el corazón duro, pues por cualquier cosa me divorcio. Y entonces el Señor le hace la aclaración y le dice, ojo, y ahí viene la parte más cruel del asunto. Y yo os digo, versículo 9, que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera también. Pero ponemos el texto. Ahí va. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, dice Jesús, y si una vez le voy aclarando que la única causal para conceder, no por mandamiento, sino por concesión, para conceder una carta de divorcio, es únicamente, solamente y específicamente cuando haya de por medio fornicación, en la otra parte dice adulterio, cuando haya infidelidad. Ahí, por la dureza del corazón del hombre, porque está hablando de un hombre hacia una mujer, entonces la carta se da, pero solo por eso. Pero si se le quemó la comida, si los huevos fritos están quemados, aguados, lo siento, no te puedes divorciar y no debes hacerlo. Y ya vi algunos de ustedes haciendo... Me gustaban más las reglas de los fariseos. Ahora, calma. Entonces Jesús está aclarando, la única causal que yo acepto para que se dé eso, habla de la dureza del corazón, habla de un pecado que la persona tiene. ¿Cuál es la dureza del corazón? Que no puede perdonar. No se le da el perdonar a la otra persona en la falta que comete. Esa es la dureza del corazón. Y como no lo puede hacer y va a maltratar a la persona, porque ese es el punto, dice entonces dele la carta. Pero por cualquier otra cosa no. Es más, si usted la saca y la repudia por algo diferente y ella va y se consiga al Brian, ahora el Brian es un adúltero también. Porque ella, delante de los ojos de Dios, sigue casada. Eso es lo que está diciendo el texto. Durísimo. Ahora uno dice, ¿y qué tienen que ver los fariseos con eso? Pues que los que se inventaron esa regla de interpretación fue una escuela de pensamiento judía. Ahí dice la Biblia que al principio no fue así. Entonces, ¿cuándo cambió? Cuando los maestros judíos tomaron una interpretación diferente y se la vendieron al pueblo. Y el pueblo la popularizó, sobre todo los fariseos mismos. Ahora, eso está contemplado y uno lo puede entender cuando estudia las corrientes de pensamiento de eso. Los fariseos, cuyos corazones conocía a Dios, querían actuar impunemente en ciertas cosas. Y entonces ellos lograron, y siempre se inventaban algo para justificar las cosas. Y entonces salieron dos rabinos en ese tiempo que sacaron dos posiciones que se impusieron en ese momento. Por desgracia, la posición de la que estamos hablando era la más común, la que estamos diciendo. Esos rabinos, uno se llamaba Hillel. Era un rabino que llamaríamos hoy liberal. Era un tipo que decía que Moisés dio carta de divorcio por cualquier cosa y que usted tenía todo el derecho de hacerlo. Entonces todos los seguidores de ese rabino, que era el tipo, era muy famoso, dijeron lo que diga Hillel. No miraron la Biblia, miraron lo que dijo Hillel. Pero después salió otro rabino que tenía otro nombre, este se llama Shammai. Shammai dijo no. Lo que dijo Moisés fue que únicamente y específicamente solo por infidelidad y adulterio contemplado. Y entonces los judíos, dependiendo quién fuera, tomaban una de las dos posiciones. Pero la posición que más
Y obviamente los fariseos sabían eso y querían que Jesús se pusiera de uno de los dos lados para acusarlo. Pero Jesús usa lo que ellos dicen y les dice, no. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y les aclara la posición. El Señor hizo lo que se llama exégesis, una interpretación correcta del texto. Les dijo, mire, esto fue lo que pasó. Moisés dio la carta solo por cuidar a esas mujeres, pero fue una concesión. Significa, eso no es un mandamiento ni es válido. Y hoy en día, si alguien utiliza esa carta mal, significa por un motivo diferente a la infidelidad y por la dureza del corazón del hombre, entonces esa persona está pecando y está convirtiendo en una adúltera a esa mujer que echó y a un adúltero al que se case con ella. Durísimo. Ahora, para que entendamos lo grave que era esa clase de pensamiento y que ustedes dicen, ¿y esa vaina qué tan inculcado estaba en la cultura judía? Pues debemos decir algo terrible. Estaba tan inculcada que los primeros que brincaron con esa frase de Jesús no fueron los fariseos, fueron los mismos discípulos. Mire lo que dijeron los discípulos. Le dijeron los discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Uy, no aguanta. Mejor no casarse. No, sea tenaz. ¿Te imaginas con la misma? ¿Qué tal cocine feo? Y tener que aguantarme eso toda la vida. No aguanta. Porque la posición de Hillel era la que mandaba y la mayoría de la gente decía, yo voy a ensayar ahí, pero si ella no sale buena esposa, yo la voy cambiando. Increíble, son los discípulos de Jesús los primeros que brincan. Los fariseos se quedan callados porque ellos entendieron. Querían que Jesús tropezara y no puede tropezar. Jesús les dice, si ve ustedes cómo acomodan lo que yo acabo de decirles antes, ustedes acomodan las cosas a su manera para que ustedes salgan bien y sean justos. Grave. Terrible, ¿no? Entonces, en ese momento, los mismos discípulos del Señor dicen, tenaz casarse. Tenaz, qué cosa tan dura. Y les parecía terrible la idea de que yo tuviera que tener una persona y que no podía divorciarme bajo casi ninguna circunstancia. Eso es para que miremos cuánto es la influencia de un líder religioso sobre una sociedad. Los fariseos eran los que habían inculcado eso a través de sus rabinos. Terrible. Y entonces la sociedad de ese entonces pensaba que eso era lo correcto. Y estaban completamente equivocados, como lo dijo Jesús. Entonces, increíble. Como una conversación que comienza para los discípulos, porque el Señor en este texto que a nosotros acabamos de hablar en Lucas, no le estaba hablando a los fariseos directamente. El Señor le estaba hablando a sus discípulos y estaba hablando de otra cosa diferente, estaba hablando del buen mayordomo, de esas cosas, de que no podíamos amar a Dios y las riquezas. Y cuando se metieron los fariseos, el Señor, wow, les dice, dejen de juzgar mi ministerio, yo fui profetizado, yo he cumplido todo, soy lo que dijo Juan, fue el último profeta, mi ministerio está avalado por Dios, todo se va a cumplir hasta la última tilde que está escrita. Y aquí los únicos torcidos son ustedes que han cogido enseñanzas como las del matrimonio y se han puesto a hacer reglas para ustedes mismos justificarse en sus propias cosas. Tremenda exhortada del Señor a los fariseos. ¿Está claro el punto, señores? Ahora, es impresionante lo que está diciendo el Señor ahí en esos textos. Y lo que también decimos, y entonces la gente se pregunta, ¿entonces esta es la única causal de divorcio? No, hay otra, que Pablo saca en Corintios 7, que dice que si el incrédulo decide separarse, sepárese. Si el creyente no se separa, pero el incrédulo sí. El incrédulo puede decir, ¿sabe qué? Estoy cansado de vivir con usted. Estoy recansado. No quiero más. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Déjelo ir. Déjelo ir. Porque esa es la decisión de él. ¿Estamos claros? Bien. Hecho esta salvedad, la conclusión de hoy es bastante interesante. El Señor nos llama a no ser como los fariseos, que se justifican en todas las cosas, que buscan maneras, métodos, formas donde dicen, yo estoy bien, a pesar de que están re mal. También Dios nos llama la atención de que deje de ser religioso, que sí, haga las cosas que tiene que hacer, venga a la iglesia, ofrende, diezme, bueno, lo que el Señor ponga en su corazón a hacer,
Pero pilas, eso no lo hace ver bien delante de Dios. Usted necesita tener una vida seria con Él, una vida donde usted no acomode lo que le gusta y mire y lo saca adelante y se justicia diciendo, ay, yo soy bueno. Porque es que dijo ahí el texto, Dios conoce los corazones y sabe qué hay detrás de eso. Y si su corazón es bien torcidito, porque puede pasar que esté por dentro bien feo, es un asunto de hablar con Dios y decirle que nos ayude a limpiarlo. Hubo un versículo que los fariseos conocían y nunca practicaron. El versículo de varios salmos donde dice, escudriñame, oh Dios, y prueba mi corazón. Y mira si hay camino. 139, 23. Y mira si hay en mi camino de perversidad y guíame por la senda eterna, algo así, por el camino eterno. Eso ellos lo conocían, se lo sabían de memoria, lo recitaban, lo cantaban, pero nunca lo aplicaron. Ese fue su pecado. Creyeron que lo que pensaban era lo que valía y no entendieron que tenemos que dejar que Dios examine nuestro corazón para realmente saber qué es bueno y qué es malo. Ese fue su pecado. Pero como pueden ver, ese es un solo texto. Pareciera que no, pero sí, es un solo texto, donde el Señor está acusando, y lo seguirá haciendo, a todos estos líderes religiosos, fariseos, de que no logran entender realmente, no han logrado comprender quién es Jesús, y que se encierran en su propio pensamiento. ¿Y sabe qué es lo más triste? Su propio pensamiento los va a matar y los va a llevar al infierno. Porque uno pensaría, después de que Jesús les da las explicaciones, ellos pueden decir, oiga, ya entendí, Señor, perdóname, voy a cambiar. No entendieron nada. Esto está pasando, aunque Jesús ya lleva 3 años explicándoles el Evangelio, pero el Evangelio no entra. Y ahorita va a pasar medio año más, unos meses más, unos días más del Evangelio. Ya va a entrar Jesús a Jerusalén, está cerca. ¿Y sabe qué? No va a cambiar. Y está en la cruz y lo ven morirse como Él dijo que iba a morir y no va a cambiar. Y lo van a ver y van a escuchar de su resurrección y no van a cambiar. Esa es la necedad del corazón humano. Esa es la dureza del corazón. Cuando usted se cierra en un pensamiento y usted se muere con él. El problema es que para ellos encerrarse en ese pensamiento los mata en la eternidad. Les da algo que se llama muerte eterna, separación de Dios para siempre. Que eso no pase con nosotros. ¿Estamos claros, señores? Por lo tanto, señores, al salir de acá solo nos queda una cosa por hacer: confiar en lo que la Biblia dice, entender que lo que hizo Jesús demostró que Él era Dios, que confiamos en Él y que vamos a preguntarle a Dios, escudriña mi corazón y pruébame, oh Dios, que eso es lo que el Señor está pidiendo. Que no seamos como los fariseos, que nunca quisieron examinar su propio corazón y corregir sus caminos. Que ese no sea nuestro caso. Pongámonos de pie, vamos a orar, hermanos. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos, Señor, porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor, y solo tú nos guías y nos acobijas y nos acompañas. Ayúdenos, Señor, como dicen las Escrituras, a poder examinar nuestros propios corazones y como dices tú, Señor, a que pruebes nuestro corazón y nos muestres las cosas. Por eso todo honor y toda gloria sean dadas a ti, Señor. Te ruego y te suplico que así lo hagas, Dios, por amor de tu nombre. Gracias por tu mano preciosa, maravillosa, única. Hoy pongo delante tuyo una vez más a la iglesia, Señor, para que todo esto que estamos aprendiendo podamos usarlo para glorificarte y exaltarte. Ayúdanos a no encerrarnos en nuestros propios pensamientos, a justificar lo que no es justificable delante tuyo, sino que podamos ver las cosas como solo tú y nadie más que tú, Señor, quieres que las veamos. Ayúdanos a tener sabiduría, discernimiento, entendimiento de tus verdades y a poder confiar en esas verdades para la vida. Dejamos en tus manos todo esto que hoy hemos hablado y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.